Vamos a continuar con nuestra serie Cumpliendo el propósito de Dios, con nuestra lección número 3. Y con nuestro tema, oidores y hacedores de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Ayúdanos, guíanos, inspíranos y cumple tus propósitos en cada uno de nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Oidores y hacedores de su palabra. ¿Recuerdan el primer tema? Porque estamos tomando la carta de Santiago. Se llamó el sufrimiento y el propósito de Dios, que nos habló, ¿verdad?, de las pruebas, cómo Dios nos examina. Y también el segundo tema, la tentación te somete a prueba. Y hoy vamos a ver oidores y hacedores de su palabra. Les digo esto porque lleva una secuencia. Y la carta de Santiago es una carta pastoral en la cual se enfoca en pastorear a los creyentes. Y lógicamente conscientes de la problemática que él había visto y observado en los creyentes. Y al observar el título de nuestro tema, oidores y hacedores de su palabra, Dios quiere que seamos diligentes en obedecer su palabra. Pues su voluntad es que la hagamos y no solamente que la oigamos, porque es diferente, ¿verdad? ¿Cuántos tienen dos oídos? Y les digo oídos porque a veces les digo orejas. Orejas es esto, el oído es interno. ¿Cuántos tienen dos oídos? Es diferente. Yo tengo mis orejas, tengo el sentido del oído. Pero no es lo mismo oír que ejecutar, ¿verdad? Se supone que lo que escucho lo debo de ejecutar. Santiago 1:19, ese es el versículo que continúa en la secuencia. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Al leer este versículo, Dios quiere que pongas en la práctica su palabra y no tan solo la oigas. Me refiero a su contexto. Pero el primer paso es aprender a oír. Di conmigo, aprender. Porque se aprende a oír. Y cuando uno aprende a oír, eso causa un efecto. ¿Se acuerdan de aquella mujer Lidia, la vendedora de púrpura? Ella estaba escuchando la palabra.
Estaba poniendo sentido a la palabra. Y eso hizo que Dios tocara su corazón. Y de ahí se provocó una conversión, una transformación en su vida. Pues sabemos que su palabra es viva y eficaz. ¿Y para qué es viva y eficaz? Para transformarnos, si estamos dispuestos a obedecer. Y debemos de tomar su modelo, sus principios, hablando de la palabra, para que Dios opere. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, verso 12? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense todo lo que hace la palabra. Las coyunturas y los tuétanos, lo más profundo del ser. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La pregunta aquí es: ¿qué te causa oír su palabra? ¿Te causa paz? ¿Te causa gozo? ¿O te causa ira o enojo? Porque ese es el contexto cuando habla en Santiago capítulo 1, verso 19. Todo hombre sea pronto para oír, ¿qué? La palabra. ¿Cómo solucionamos nuestros conflictos? Con la palabra. Y cuando estamos enseñando a otros o guiando a otros, debe ser con la palabra. Por eso la pregunta es: ¿qué te causa oír su palabra? ¿Paz, gozo o te enoja? Lo importante no es lo que en sí mismo te cause escuchar la palabra, sino si estamos dispuestos a obedecerla. Por eso dice oír y hacer. Retomando el verso 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Sabemos la palabra. Por eso dije, ¿qué te causa? Tardo para hablar. Y tardo para airarse. Porque hay ocasiones que la palabra a alguien le puede provocar enojo. El que es pronto para oír lo que otra persona tiene que decir de su palabra, es una persona que ha aprendido a hacer hábito de escuchar. Y lógicamente, hábito de escuchar la palabra que puede transformar su conducta.
¿Por qué es tarda para hablar? El saber escuchar te ayuda a ejercitar tu mente. ¿Para qué? Para pensar antes de hablar. Y esto lo consideramos un ejercicio espiritual. Y dice ahí, y tardo para airarse o dejarse llevar por la ira. Según su contexto de este versículo, los principios que nos está mostrando es con el propósito de vencer la ira cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué nos produce la palabra de Dios? En nuestra carne no hay nada bueno. ¿Qué nos produce escuchar la palabra de Dios? El que es pronto para oír, tardo para hablar, será muy difícil que la ira lo controle. Por esa razón les dije que es un principio y un ejercicio espiritual. Si alguien va con un psicólogo, el psicólogo lo escucha y le dice, ¿ya te diste cuenta de tus actitudes? ¿Te estás dando cuenta de tu conducta? ¿Lo enfrenta con su realidad? Pero esa persona tiene que ejercitarse. ¿Sí? Tiene que ejercitarse. ¿Por qué? Porque se le está señalando que hay actitudes o conductas que no están correctas. Aquí, cuando Santiago nos habla de estos principios espirituales, es con el deseo de ejercitarlos. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se te presente la situación. Porque no puedes decir, yo soy así. Es que tú no entiendes que mi situación particular está muy difícil. Cuando Dios nos enfrenta con su palabra, no podemos justificarnos o buscar escapes o buscar terceras personas que supuestamente provocan que me enoje o que me deje llevar por la ira. Porque aquí Santiago nos da un ejercicio espiritual. Prontos para oír la palabra. Tardos para hablar. Ese es un ejercicio espiritual. Y tardos para airarse, porque a veces vamos y pedimos consejo, pero no seguimos estos pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enoja y volvemos al mismo punto. En ese círculo existencial, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no vemos la respuesta de Dios en nuestra vida o la transformación que Dios espera, porque me estoy justificando.
Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Efesios 4:26, fíjense lo que nos dice como parte de los ejercicios espirituales. Airaos, pero no peques. O sea, enójate, pero no peques. ¿Enojarse en sí mismo es pecado? No. Estamos aquí en la tierra, estamos en este cuerpo y reaccionamos. Pero el hecho de enojarnos, lo dice aquí, enójate pero no peques. O sea, toma dominio inmediatamente de tus pensamientos. No ignores la palabra que viene a tu mente, a tu corazón. Airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate lo que dice en la versión Biblia para Todos. No permitan que la ira los haga cometer pecados. No es la ira jalisquilla. Ira. No. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. Si tienen una diferencia entre esposos, no se vayan a la cama enojados. Enójate, pero no peques. Que el enojo no te dure ni una noche, mucho menos 2 o 3 o 4, porque ya estamos hablando de otras cosas, de otros pecados añadidos. Enójate, pero no peques. Por eso es tan importante darle lugar a la palabra de Dios. Enójate, pero no peques. Domínate. Piensa en la palabra, piensa en las soluciones, deja que el Señor escudriñe. El verso en nuestra primera versión dice, no permitas que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por ejemplo, si sales y experimentas un día soleado, como estos, ¿verdad? Tan calientes, y te quedas viendo fijamente al sol, vas a sentir que te ciega, ¿verdad? Que no puedes ver. Y si caminaras, puedes tropezar, porque estás cegado por la luz. Así es el que se deja llevar por la ira. Se deja llevar por la ira y se ciega. Había una pareja que cuando él se enojaba, se cegaba a tal grado que no escuchaba razones. Entonces empezaba a agredir a su esposa. Le rompía toda la ropa, quebraba las vajillas, le recogía el anillo de matrimonio y se llevaba las camas. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense. Cuando un niño está pequeño, en las etapas que están ministrando, de 2 a 3 años, donde no saben expresar sus pensamientos y sus ideas, y se les tiene que enseñar.
control, dominio propio. Se les tiene que enseñar que solamente es abrir la boca y decir lo que quiero, sin tratar de llamar la atención con enojo o ira, tirándose al piso, pataleando, para gritarle a todo mundo lo que quiere, pero de una manera negativa. Entonces, ¿qué hace el maestro? Háblale por su nombre, pídele que se tranquilice, pero tu tono de voz tiene que ser suave. ¿Cómo debe ser el tono de voz? Si no, imagínate, el niño iracundo y el padre iracundo o el maestro iracundo empiezan una guerra y empiezan a leer libros. No, es que hay que quebrantar su voluntad. Y cuando el niño crece, que no ha vencido la ira porque la adquirió en esa etapa, pero nadie le ayudó a madurar mentalmente. Déjale que se le pase. Y el niño vocifera y mueve los pies y da patadas a las puertas de vidrio y ya se le pasará. Una vez que el niño se tranquilice, míralo a los ojos y dile: yo sé que tú quieres algo, pero tienes que aprender a pedir. Tienes que aprender a abrir tu boquita y decir qué es lo que quieres. Si tú me dices qué quieres y se te puede dar, yo te lo voy a dar. No tienes que tirarte al piso, no tienes que vociferar, no tienes que patalear de esa manera. Solo es pedir, como los niños cuando están en etapa de que era lo normal que todo lo pedían con llanto. Su pañal está sucio. ¿Tiene sueño? Llora. ¿Tiene hambre? Llora. Pero luego ya va creciendo, ya está en la etapa de gateadores. Y el niño quiere la galleta, pero lo está pidiendo de una manera negativa. A ver, Martita, yo sé que tú quieres la galleta, pero tienes que aprender a pedirla. También sé que todavía no sabes hablar muy bien, pero mira, cuando tú extiendas así tu manita, yo voy a entender que tú quieres esa galleta. Pero no hay necesidad de llorar y patalear como lo estás haciendo. Solo es, oigan, si mi gato me pedía todo con la mano, de verdad, yo nada más le extendía la mano y él sabía que debería de venir y ya lo empezaba a acariciar. Él quería de comer y venía, me hacía así, abría las manitas y las cerraba. Y yo ya sabía lo que quería. Dile a tu compañero, si un gato se puede educar, ahora di, yo me puedo educar también. Y puedo educar a otros. Así es que una persona que no maduró en esa etapa o no le ayudaron a madurar emocionalmente, porque le dieron todo lo que quería siempre y lo hicieron un niño tan egoísta que todo lo quiere al instante, y el niño debe de saber, todo es un proceso. No debes de patalear porque tú quieres tu desayuno, pero lleva un proceso, te voy a explicar.
Hay que sacarlo de la mochila, hay que poner aquí tu tazoncito, hay que poner tu papilla aquí, ¿te fijas? Todo es un proceso. Y no decir, ay, es que los niños no saben. Dile a tu compañero, por eso tienes un manual. Para aprender sobre las necesidades y las características de los niños. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ese niño no maduró mentalmente y siguió con esos arranques de ira, llega un momento que crece y hace lo que este hombre hacía. ¿Tiene un problema con su pareja? Grita, vocifera, porque quiere obtener lo que quiere, pero de una manera negativa. Esas son personas que no saben escuchar. Hay que lograr que el niño aprenda a escuchar. Mirar a los ojos y escuchar. Mucho menos dar oportunidad a que el otro hable o se exprese. Y al dejarse llevar por la ira, mira lo que ocurre, que dice Efesios 4:27. Y dice así: no le dé ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Qué tremendo, ¿no? No les dé ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El enemigo quiere derrotar los matrimonios, el enemigo quiere derribarlos, el enemigo quiere dividir las familias. Así es que el que se deja llevar por la ira abre la puerta para que el enemigo los derrote. Proverbios 15:1. ¿Qué dice la palabra? La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Si tú tienes un compañero que de pronto está enojado, irritado, no se te ocurra llegar y preguntarle, ¿estás enojado? ¿Me explico? Falta de sabiduría. Si está enojado, la blanda respuesta quita la ira. Con tranquilidad. Oye, maestro, fíjate que te iba a preguntar, ¿dónde dejaste la cajita de los lápices? Como si tú no te darías cuenta de su altivez en ese momento. Pero tu contestación blanda quita la ira. Y dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. Un niño comete un error y en lugar de perdonarlo, se le regaña abruptamente, ásperamente. Si el niño cometió el error, hay que corregirlo en amor. Amén. Hay que corregirlo en amor. Así es que cuando alguien está súper enojado, ¿cómo debemos de responder? Suavemente. Ahora este es un ejercicio espiritual. Porque de pronto vas a estar en la situación
Y Dios te lo va a recordar. Evitemos que el furor crezca en la otra persona. Ayudémosle a madurar mentalmente. Porque el niño aprende lo que vive. Tú le puedes dar muchas teorías, pero el niño aprende lo que vive. Él ve tu comportamiento, tu conducta, tus actitudes. Él aprenderá más de lo que ve en ti que lo que tú le digas. ¿Cómo ayudamos al esposo a controlar la ira? Porque a veces se da claro, definitivamente en mujeres, pero la aspereza es muy propio del varón. Porque hay conceptos de pensar que autoridad es hablar fuerte y con dominio. No, eso no es autoridad. Eso es debilidad de carácter. La respuesta es con la palabra suave y blanda. Él de pronto se puede enojar, pero la palabra blanda quita la ira. Ay, mi amor, te iba a decir, ¿quieres de cenar? Y él está así. ¿Qué está pasando? Ven, mi amor, la mesa está lista, está preparada, todo está bien rico, lo hice para ti porque te amo. Y él está que no se la acaba. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Cómo ayudamos a los hijos a controlar la ira? No los provoquemos. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué significa provocar? Significa exasperar. Fíjate lo que dice la versión parafraseada: y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo se debe de criar a un adolescente? Instrucción. Ya no es de vara, ya no es con cinturón, es con instrucción. Porque si los provocas a ira, ahorita los hijos están bien altos. La palabra que se usa aquí, que significa la ira, da como resultado la rebelión. Por eso dice: padres, no provoques a ira a vuestros hijos, de manera que pierdan totalmente el control y se pongan decididamente en contra de la autoridad. Una de las cosas que nosotros como padre olvidamos es que los niños van a crecer. ¿Ya te diste cuenta? Pero todavía los ves como niños. Y ese es el error que se comete. No respetamos su individualidad. Los padres ejercen dominio sobre los hijos. Piensan que todavía están chiquitos. Tú vas a hacer lo que yo te diga.
Esa no es instrucción, eso es dominio. Ujú. El error no es tanto que crezcan, sino que los querramos tratar como cuando eran muy pequeños. Por esa razón la Biblia dice, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Instrúyelos. La palabra disciplina significa instruir, para modelar y capacitar a los hijos. Cumpliendo el propósito como padres. Debemos instruir a través de la enseñanza, pero con sabiduría. De tal manera que los niños adolescentes no tienes por qué gritarles, ni dominarlos. Estábamos hablando con un pastor, que es uno de los pastores jóvenes de una de las casas de oración, y decía, fíjate que nosotros fuimos como 2 generaciones, fueron 8 de familia. Cuando él tenía 14 años, algo hizo él que el padre le llamó la atención, se le puso cerca y traía un palo para golpear al niño, al jovencito. Y dice él que de pronto sintió que después que le dio varios golpes, sintió un enojo, sintió una ira, y que le quita al papá el palo y se le puso. La Biblia dice, no provoques a ira a vuestros hijos. Y de pronto él reacciona y sale corriendo y dice que pasa un auto, no iba tan fuerte, pero lo atropella. Dice que ni siquiera sintió el dolor. Se levanta y se echa a correr. A ciertas cuadras se sienta cabizbajo. Llega el padre, muy noble, porque a veces hacemos muchas cosas por ignorancia, por tradición, porque así te enseñaron. Y el padre lo mira a los ojos y le dice, hijo, perdóname. Es la última vez que va a suceder esto. Cuando los hijos van creciendo, los padres, al tomarlo como niños, tratan de quitarles cosas que a ellos les agradan, o de su uso personal que supuestamente les hace daño a los jóvenes, como estar demasiado tiempo en el teléfono, como estar jugando con exceso. Pero como los niños ya crecieron, hay que instruirlos. Mira, hijo, siéntate. Yo sé que te gusta mucho ese juego, pero también sé que tú eres un niño muy inteligente, que vas a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Solo lo único que te digo es que pienses, que reflexiones. ¿Qué te está provocando ese juego a ti? ¿Te está provocando paz, gozo? ¿O te está provocando ira? ¿Te está provocando violencia? ¿Qué es lo que te está provocando? Yo no te lo voy a quitar, pero sé que tú vas a tomar las mejores decisiones. Porque fue tremendo. Una mamá que quedó sola con varios hijos,
quiso quitarle su computadora a su hijo y le dijo, te la voy a quitar. Y el niño le dijo, si me la quitas, te mato. Así le dijo. Y me dijo, ¿qué hago? Le dije, lo estás provocando a ira. Ahora, tú reconoces las áreas que Dios está tratando contigo. ¿Qué crees que Dios está tratando contigo? Es que soy muy dominante. Pues Dios está tratando contigo. Eso no quiere Dios. Dios quiere usarte como un instrumento para que guíes, para que instruyas, para que des libertad. Tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, para que Dios obre, para que Dios trate, para que Dios enseñe directamente al corazón de nuestros hijos. Es importante desarrollar con ellos una comunicación de amor, de amistad. Porque si hay tantas prohibiciones de no, pero sí que, ¿qué puedo hacer? Ajá. Es importante desarrollar esa comunicación, esa amistad, para que te dé la oportunidad de sembrar buenas semillas. Fíjate lo que dice Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una madre o un padre se dejan guiar por la ira, no están obrando la justicia de Dios. ¿Qué significa justicia? Significa un proceder justo, conforme al carácter de Dios. ¿Qué dice la versión Biblia para Todos, Santiago 1:20? Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso Santiago 1:21 nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar vuestras almas. Todo está en el alma, en la manera de pensar. Si yo no creo que es malo dejar enojarme tanto, el alma está corrompida. Por eso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Es el único que puede transformarnos la palabra, pero hay que obedecerla. Santiago 1:21 en la versión parafraseada dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra inmundicia del griego ruparía significa de suciedad moralmente,
Despójense de toda suciedad moral y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se enojen, desechen la suciedad moral y reciban la palabra. Porque ¿cuántos mueren por un arranque de ira? ¿Cuántos se le paraliza el corazón por una ira incontenida? Hombres y mujeres, aunque sean cristianos, que no obedecen la palabra, están frustrados. Y por esa misma frustración están enojados todo el tiempo. Dile a tu compañero, no soy calamardo. Por eso dice, sean humildes, reciban la palabra que ha sido implantada, porque la oímos, por uno puede entrar y por el otro puede salir, porque no estamos dispuestos a pagar el precio por la palabra. ¿Cuántos destruyeron su mente emocional? Como un joven que yo conocí cuando me convertí, empezábamos en la iglesia, era muy pequeña, y él dijo que él era hijo de un padre muy rico y que siempre le dio todo lo que les pidió. Pero llegó un momento que el padre no le pudo dar algo que estaba fuera de su alcance. Pero, ¿qué le pidió el padre? Digan conmigo, ¿qué? Este es el momento de decir, ¿qué? Dame la estatua de Cuauhtémoc. Ese era un patrimonio del Estado y el padre, aunque quisiera, no le pudo dar la estatua de Cuauhtémoc, y como no se lo pudo dar, se trastornó emocionalmente. Era un hombre iracundo, pero cuando yo lo vi, tenía la paz de Dios. Estaba transformado. Él estaba dando testimonio de lo que Dios puede hacer cuando recibimos la palabra de Dios en el Espíritu y queremos hacerla. A veces pensamos que hacemos felices a los niños dándoles todo lo que pidan, cuando ni siquiera son capaces de agradecer lo que se les da, o sentir que hacen un esfuerzo por ganarse aquello que se les da. Y los echan a perder. El darles todo lo que quieren los puede hacer personas muy egoístas, inmorales, injustos, porque no son hijos agradecidos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores, esa es la exhortación. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Si Dios nos revela sus secretos o su palabra por la cual podemos vencer al enemigo, solo nos resta obedecer. Hacer estos principios que pueden salvar nuestra alma y de los que nos rodean. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Te ves en el espejo?
claramente, pero cuando te vas, se te olvidas cómo eras. Nos vemos claramente en el espejo de la palabra de Dios, pero luego cuando nos vamos y enfrentamos la situación por la cual estamos siendo probados y examinados, no siempre pasamos la prueba. Porque tenemos hábitos muy malos como echarle la culpa a los demás. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El que oye la palabra, pero no la hace, es el hombre que se ve en el espejo, pero siempre se le olvida cómo era. Se nos olvida la palabra cuando no la hacemos. Verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, diga conmigo, persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. La versión parafraseada nos dice, por el contrario, la enseñanza que nos da es perfecta y libera a la gente. ¿Cuántos creen eso? La palabra libera, la palabra instruye, la palabra nos da, nos enseña el camino que debemos de seguir, cómo solucionar nuestras situaciones. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo. Dichoso el que así lo hace. Si uno olvida la palabra y no lo hace, va a tener problemas, frustración, por no hacerla con humildad. Uno puede tener un corazón puro aunque el otro peque contra ti y te agreda. Pero nuestro deber es hacer la palabra de Dios. Y luego dice, porque esto es una consecuencia, verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, porque el que se deja llevar por la ira no refrena su lengua. Y dice cosas de las cuales debe de arrepentirse en polvo y ceniza. Y dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En la versión parafraseada dice, si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Recuerden que el contexto es oír y hacer. Tener control de nuestras emociones y no permitir dejarnos llevar por la ira. Empieza a quitar todas esas pequeñas zorritas que destruyen tu viña, ideas o argumentos que te impiden hacer la voluntad de Dios, como yo así soy. Todas esas pequeñas zorras, dice que las zorras de Palestina eran unas zorras tan pequeñas que entraban, veían las viñas, las uvas que la vid, las uvas que estaban alrededor, pero eran tan pequeñas que ellos les impedían subirse y sacar el fruto. Pero ellos lo que hacían era meterse y roer las raíces de la vid
y hacían que el árbol se cayera y se destruyera. Esas pequeñas zorras van a destruir desde lo profundo, de tal manera que dices, ¿cómo que esa familia se acabó? Porque permitieron que esas pequeñas zorritas, esas palabras deshonestas, esas actitudes y esa conducta prevaleciera. Oír y hacer. Él es lo que puede darnos el dominio y el control sobre nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que sabemos que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado. Mi Señor, que ninguno de los que estamos aquí nos justifiquemos, echando la culpa a los demás de nuestro mal carácter, de nuestras actitudes y de nuestras malas palabras, sino que sintamos que el Espíritu Santo está aquí, en este lugar, hablándonos, iluminándonos, para que podamos tener convicción de pecado, de actitudes, de palabras que no son sabias ni convenientes y que destruyen nuestras vidas, nuestras familias y aún muchos ministerios. Agradecemos, Señor, ampliamente tu bondad y tu misericordia, regalándonos, Señor, tu palabra y tus principios que son vivos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Que Dios les bendiga.